tenemos. Vamos a hablar un poco de algo que le quise llamar, bueno, en estas primeras clases se llama curso de raíz espiritual. Tiene que ver un poco con la cuenta del Homer. Esto porque muchos hermanos nos han estado preguntando qué onda con la cuenta del Homer, no le entiendo bien, ha sido un poco complicado llevar los días, entonces vamos a ir más allá, un poco más allá, para que queden resueltas esas dudas. Entonces, lo primero que vamos a comentar hoy es sobre un libro muy bonito que se llama el Pirkei Avot o las enseñanzas de nuestros padres, el tratado de nuestros padres, y vamos a ver algo muy importante. Aquí el libro está dividido por capítulos y los capítulos están divididos por Mishnah. Entonces en el capítulo uno, en la segunda Mishnah, tenemos una frase de un maestro que se llamó Shimón el Justo, Shimón el Sadik, y dice aquí una nota que era uno de los últimos miembros del Gran Sanedrín, de la Gran Asamblea. Él solía decir, tres pilares sostienen al universo: la ciencia divina, el culto y la beneficencia. Entonces, esta es una traducción, creo que española. Nosotros lo podemos poner algunas palabras con las cuales estamos más familiarizados, como el estudio de la Torah o la ciencia divina. El culto nosotros le conocemos como la abodá, el servicio, el trabajo, y la beneficencia nosotros le conocemos como la sedaká. Entonces tenemos tres pilares que sostienen el mundo. Sabemos que el mundo se sostiene por la misericordia del Rey, pero para que Él cubra este mundo con su misericordia, nosotros debemos de trabajar en tres áreas: el estudio de la Torá, el estudio o el aprendizaje de la boda, y el estudio y la aplicación de la sedaká, de la justicia. Entonces eso implica que tenemos que trabajar en tres áreas. La primera área, no, aquí no hablamos de que una sea más importante que la otra, pero las podemos ahorita dejar aisladas para estudiarlas. Entonces tenemos el, la relación que yo tengo, yo y el Eterno, la relación que tenemos, el trabajo, el crecimiento con mi relación yo y el Eterno, mi trabajo, mi relación conmigo mismo, mi crecimiento conmigo mismo como persona, y la tercera área, mi crecimiento, mi relación yo con mis hermanos, con las almas que están alrededor de nosotros. Son las tres áreas que los sabios desprenden de esta Mishnah. Entonces, muchas veces nos enfocamos solo al área, por ejemplo, yo y el Eterno. Cuando vamos a la Keilah, cuando tenemos eh, algo que ver con la vida espiritual, siempre generalmente nos relacionamos yo y el Eterno. ¿Cómo voy a crecer yo con el Eterno? Pero estamos dejando de lado dos áreas muy importantes: mi relación con mi crecimiento personal y mi relación con mis hermanos. Entonces, este curso de la raíz espiritual está enfocado en el crecimiento personal mío, que es a veces un área donde las Keilot a veces no abundamos mucho en el trabajo de esto. Entonces tenemos dos áreas, bueno, no dos áreas, dos tiempos. Tradicionalmente hablamos de dos tiempos donde el crecimiento y el estudio y la relación conmigo mismo se lleva muy fuerte. Ese es un trabajo muy fuerte. El primero es este tiempo que estamos viviendo, que es la cuenta del Homer, donde tenemos que aprender a trabajar con nosotros mismos, y por consecuencia en la cuenta del Homer trabajamos también con nuestros hermanos que están a nuestro alrededor. Ese es el trabajo espiritual principal en la cuenta del Homer. Y tenemos un segundo periodo de trabajo personal, que generalmente es el estudio del Musar, de la ética, del comportamiento,
y tradicionalmente se estudia este libro que acabamos de citar, que es el Pirkei Avot, y ese periodo de estudio es después de Shavuot hasta Yom Teruah. En ese periodo que parece que no hay mucho que hacer porque no hay fiestas, no hay mucho, entonces es el tiempo del trabajo personal de la ética, y los tiempos que estamos viviendo ahora, el trabajo de la cuenta del Homer. Entonces, vamos a ver qué es esta raíz espiritual, y vamos a ver que es algo muy importante y no simplemente algo judío, algo tradicional judío. Lo podemos encontrar en el libro de Mateo, en el capítulo 13, versículo 3. Entonces voy a abrir aquí, si ustedes me lo permiten, las pizarras. Aquí están las pizarras y ya había puesto una imagen. Aquí está, a ver si la pueden ver. Esperemos que se pueda ver. Y bueno, yo la puedo ver, no sé, ahí la tenemos. Entonces, en esta porción de Mateo 13 es la conocida como la parábola del sembrador, y habla de que el sembrador iba por el camino y alguna semilla cayó en un área pedregosa, otra junto al camino, otra con espinos y cardos, y alguna otra cayó en buena tierra, creció y dio mucho fruto, ¿verdad? Pero en específico el versículo 5, el capítulo 13, versículo 5 de Matilla, nos habla de una semilla que cae en una tierra pedregosa, y dice en esta porción que al salir el sol, como no tenía mucha raíz, esta plantita se marchitó. Entonces, bueno, aquí en la imagen que tenemos, puse un arbolito. Aquí tenemos el arbolito y vamos a ver algo, a explicar algo. A ver, vamos a intentar poner el lápiz, lápiz, lápiz. Ahí está, tenemos el lápiz. Este que dice las copas, las hojas, este lo podemos ver, el estudio del Brit Hadashah, ¿no? El resultado de todo nuestro comportamiento. Esto va a ser, bueno, como dice aquí, los frutos, el ruach, aquí vamos a ponerle ruach. Eh, También habla de que cuando nosotros tenemos que ser luz, tenemos que llevar frutos, tenemos que, eh, tenemos que, bueno, como dice el Génesis, tenemos que fructificar, ¿no? Entonces, generalmente, esta parte del crecimiento, de dar frutos, como vimos ahorita, las parábolas de Mashiach, pues las encontramos en el Brit Hadashah, ¿no? Es la revelación de toda la Torah que tenemos aquí. Y aquí abajo tenemos, bueno, tenemos ramas principales, tenemos ramas secundarias, y por ejemplo aquí tenemos una manzana, ¿no? La manzana no va a crecer en el tronco, va a crecer en la rama. Entonces por eso aquí todo lo comprendido en el Brit Hadashah, por ejemplo, Mashiach nos compara con que él es la vid, el tronco de la planta que da las uvas, y nosotros somos las ramas secundarias, donde vamos a dar el fruto, donde las frutas, las uvas, van a crecer. Las frutas no crecen en el tronco, van a crecer en esas ramas secundarias. Entonces, nuestro trabajo, o lo que aprendemos en el Brit Hadashah, es a hacer más follaje, más ramas y dar más frutos, ¿no? Entonces aquí tenemos las ramas primarias, ramas secundarias, etcétera. Tenemos un tronco. El tronco siempre va a ser, o vamos a compararlo, bueno, este es un igual, este es un igual, este va a ser nuestra Torah, la Torah que el Adón del universo nos ha entregado. La Torah, ese es lo que va a dar el sostén. Y regresando a ese versículo de donde dice Mashiach que él es la vid, el tronco, y necesitamos esa savia. Recordemos que también nuestro Mashiach es la Torah viviente, como dice en Juan, en Yohanan, que en el principio era la Torah, era la palabra, era el verbo,
era la dabar, y la dabar se hizo carne, se hizo humano. Entonces, esta es nuestra Torá, pero aquí abajo tenemos raíces principales. Entonces, yo considero que estas raíces gruesotas también son parte de la Torá porque es nuestro sostén. Como dice el rey David, Melech a David, que tu vara y tu callado infunden en mí aliento, infunden dirección, infunden, me sostienen, ¿no? Entonces, parte de lo que sostiene al árbol, aparte de su peso, de su tamaño, pues son estas ramas principales muy gruesas en las cuales va a dar soporte a todo lo demás del árbol. Y por último tenemos las raíces secundarias. Las funciones de las raíces secundarias es absorber los nutrientes de la tierra, los minerales, el agua, y a través de filtrarse por el tronco y todo el proceso biológico se va a convertir en esa savia que va a nutrir a las ramas y va a darle fuerza al follaje y va a dar cabida para que se den muchos, muchos frutos en abundancia. Entonces, estas raíces secundarias, bueno, puse la flecha muy para arriba, aquí así, nosotros le vamos a llamar midot, sale midot, o traducido al español como los rasgos de carácter. Entonces, al final vamos a encontrar en el estudio de la palabra que de aquí, por ejemplo, de los frutos del Rúa, como está escrito, nos va a llevar acá para poder expresar el amor, la paciencia, la benignidad, la abundancia, la templanza, la emuná. Necesitamos unos rasgos de carácter, ¿sale? Entonces, nosotros en la cuenta del Homer vamos a trabajar, siempre vamos a trabajar con estos rasgos de carácter. Voy a quitar aquí la imagen, ahí está. Entonces, en estos rasgos de carácter hay una enseñanza que pudiera no estar tan centrada como me gustaría expresarlo. Muchas veces nos enseñan que un rasgo de carácter puede ser bueno o malo, y si es malo hay que quitarlo, ¿no? Pero desde el punto de vista de la Torá, del judaísmo, se nos enseña que el Eterno puso en específico esos rasgos de carácter para que nosotros trabajemos sobre ellos y los podamos llevar a la gloria del Eterno, para que sirvan para exaltar su nombre. Entonces, si el Eterno los puso dentro de nosotros, pues no pueden ser malos. Si el Eterno los puso en nosotros, tienen un propósito, y ese es parte de lo que vemos en la cuenta del Homer, encontrar el propósito de un rasgo de carácter que hoy nos parece malo, que está desbordado, que está mal encaminado. Las enseñanzas de la cuenta del Homer nos van a volcar para poder trabajar adecuadamente en ellos, ¿sale? Y bueno, esa es nuestra enseñanza, nuestra plática de este Yom. Me pidieron que fueran videos cortitos para que los pudieran editar, y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Shalom, shalom, bendiciones, un gusto saludarles. Él es quien como Elohim